Óscar Alfano. Óscar es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y licenciado en Educación de la Universidad del Marce de Antofagasta, ¿cierto? Magíster en Historia Militar, bueno, candidato a Magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra, ¿cierto? Tiene diplomados en Teoría y Método de la Historia Reciente de la Universidad de Santiago, diplomado en Gestión Cultural de la Universidad Católica de Valparaíso, y además una publicación sobre la Guerra de Secesión y su avance en la industria naval, ¿cierto? Publicada en la revista Historia Naval en noviembre de 2015. ¿Ya? Su presentación, hay que hacer todo junto. Su presentación, ¿cierto? Se trata de la historia militar no puede decirnos cómo actuar. La idea de historia de la estrategia militar es la historiografía de Peter Parrott. Ahí está. Buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a los organizadores el hecho de que por fin, después de tantos años, podemos estar en una universidad, poder sentarnos a conversar sobre historia de la guerra y no en un cuartel ni en un recinto militar. Pues bien, hoy día quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de este historiador norteamericano, Peter Parrott, quien en un principio pareciera que no es del todo conocido en la generalidad, ¿ya? Pero que últimamente tiene cierta importancia, especialmente en el tema del estudio de la estrategia y de las guerras napoleónicas, ¿ya? En primer lugar, ¿y por qué quizás sea desconocido? Porque de hecho, de los libros que él ha escrito, que son aproximadamente 9, si sumamos uno que él fue editor, son 10, ¿ya? Solamente 2 están en español, ¿ya? Y de hecho, uno que está en español es una traducción que él hace, ¿ya? Peter Parrott es un hombre que aún vive, de edad avanzada, nació en 1924 en Alemania, se traslada de Viena a Estados Unidos, ¿ya? Y sus líneas de trabajo son la historia de la estrategia, pero además tiene bastantes publicaciones sobre historia del arte. Pareciera que fuera un poco contradictorio esto, cómo estudiar la estrategia y por otro lado estudiar el arte, pero en realidad en sus libros estos ámbitos se unen para generar una propuesta que él hace. Su estudio en realidad también se centra en la figura de Carl von Clausewitz, ¿ya? De hecho, en ese sentido, su libro más famoso es Clausewitz y el Estado, donde él publica una serie de ensayos donde hace referencia al contexto de Clausewitz y además analiza el libro de la guerra, que obviamente es el texto más fundamental de Clausewitz, ¿ya? Es un referente en el tema de las guerras napoleónicas, ¿ya? Quizás no a la altura de un Jean Toulard o de un David Chandler, pero sí en la historiografía norteamericana la referencia al periodo napoleónico va inmediatamente a Peter Parrott. Junto con Michael Howard, ¿ya? Él va a traducir el texto de Clausewitz de la guerra, ¿ya? Y de ahí viene el por qué este historiador se hace poco más conocido en Sudamérica. Porque resulta, o al menos en la lengua española, porque resulta que la traducción que él hace, que por aquí me parece que, si la siguiente por favor, Nicolás, ahí está, esa es la portada de la traducción que hace junto a Michael Howard de la guerra, ¿ya? Y esa versión traducida del alemán, ¿ya? Tiene a su vez una traducción en español, la cual fue hecha por el Ministerio de Defensa de España, ¿ya? Y esa edición es la que se usa, al menos aquí en Chile, por la Academia de Guerra para formar los oficiales de Estado Mayor, ¿ya? Entonces, por eso que en la Academia de Guerra, que es donde yo estudié mi posgrado, todos los oficiales rayan con Peter Parrott, ¿ya? Y obviamente también tiene otro texto que es Los creadores de la estrategia moderna, desde Maquiavelo a la era nuclear. En ese texto, Parrott sirve de editor, pero él se dedica principalmente a los textos de teoría de la estrategia y de la estrategia de la guerra napoleónica. Parrott lo que hace principalmente, y su estudio en el plano de la estrategia, lo centra ya en el tema netamente, más que hablar de batalla, de movimiento, ya incluso del soldado mismo, Parrott habla exclusivamente de la estrategia, se va al plano
superior, por así decirlo. ¿Ya? No se centra en el soldado de a pie, como otros historiadores, sino que habla de la sociedad. ¿Ya? A eso principalmente hace referencia. Y ojo, y al hablar de la sociedad, Paret, en la mayoría de sus textos, señala que lamentablemente en el mundo académico hay una contradicción. ¿Por qué? Porque muchos historiadores hacen referencia a lo terrible que es la guerra, la referencia, ¿no es cierto?, a los efectos de la guerra en el hombre, ¿ya? Los efectos de la guerra a lo mejor en las mujeres también, en los niños. Sabemos que eso obviamente hay mucho avance en la historiografía militar, pero Paret también reclama que el mundo académico no le da a la guerra en sí, como fenómeno, como proceso, el estudio que debiese tener, dada la importancia que tiene la guerra. Por lo tanto, propone, ¿ya?, Paret, obviamente, una metodología para estudiar, ¿no es cierto?, la historia de la estrategia militar. Y ojo que es importante porque, muchas veces nos hemos dicho que nos falta un poco de una metodología propia para nuestros ámbitos y siempre nos tomamos de otras. Entonces, Paret propone también un método de cómo investigar la historia de la estrategia. Y él ahí, en ese sentido, señala enfáticamente, tanto en el Clausewitz y el Estado, en Clausewitz y su tiempo, y en los creadores de la estrategia moderna, que es una de las principales conclusiones a las que llega, que hay que sacar a la historia de la estrategia y a la historia militar de ser meramente una descripción de movimientos, maniobras, cuántos soldados, porque obviamente él al final lo dice. ¿Qué sacamos con saber cuántos tiros por hombre tenía cierto regimiento si al fin y al cabo no entendemos qué personalidad, qué movía a esos hombres a ir a pelear? ¿Qué concepciones tenía el general que los dirigía? ¿Cuál era la idea de los gobernantes que mandaron a esos hombres a pelear? Por lo tanto, para Paret, toda estrategia es historiable, aunque sea fallida. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que cita claramente en los creadores de la estrategia moderna? Habla del French-Liefen, ¿ya? Que obviamente, y nosotros sabemos que el French-Liefen, a lo mejor militarmente era perfecto, pero políticamente era una chambonada de primer minero. Por lo tanto, para Paret, desde todo elemento estratégico es posible sacar lecciones. Pero nos queda la pregunta si es que define estrategia. Él da dos definiciones, pero después de darla, señala que el concepto es cambiante. Por lo tanto, él dice, para mí estrategia es esto, pero no doy la definición clara. Es decir, cito, para Paret, la estrategia en primer lugar es el uso de la fuerza militar para lograr el propósito político de la guerra. Definición clara, definición típica, ¿verdad? Pero la otra va más un poco a lo mejor al plano operacional. Utilización correcta de recursos del Estado para favorecer su política en guerra. Obviamente se mueve en los planos de la conducción estratégica. Para Paret es imposible estudiar la historia de la estrategia separándola de la política. Para él son una sola, ¿ya? Es decir, no puedes, ¿ya?, señalar que no, me voy a dedicar solamente a lo militar, o si no, me voy a dedicar solamente a lo político. No, tiene que ir unido, ¿ya? Totalmente interrelacionadas. Por eso, el hombre de a pie le interesa a la sociedad en conjunto. Ahora, y de aquí viene el título de la ponencia, que la historia militar no puede decirnos qué hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque Paret dice que la estrategia es pragmática, lo cual es lógico, se aplica a cada caso. Obviamente, una Alemania de Hitler, ¿no es cierto?, no podía llegar a implementar hacia la Unión Soviética lo que el French-Liefen tenía propuesto para Rusia. O, por ejemplo, la guerra franco-prusiana también mismo, ¿no es cierto?, que también Paret la cita en un momento. Obviamente la estrategia se da para cada caso. Por eso él dice que es pragmática.
por qué? Porque no nos olvidemos que al fin y al cabo la estrategia busca que el Estado consiga un fin político. De esta forma, la estrategia no nos da la lección, ni la historia tampoco, nos da las lecciones inmediatas. Lo que hay que hacer es interpretarla y a partir de ahí tener claro que la estrategia y la guerra, especialmente la guerra, no es un fenómeno únicamente militar. ¿Ya? Como lamentablemente, lo mismo Pare lo dice, la academia ha caído lamentablemente en eso. De creer que la guerra, los combates, los soldados, la estrategia, no es solamente para los uniformados. Pero no es así. ¿Ya? Ahora, un elemento central para Barrett es la relación entre poder político y poder militar. ¿Ya? Obviamente, de la unión de estos dos es donde se crea la estrategia. ¿Ya? E incluso, ¿ya?, esa estrategia, este elemento de unión, puede hasta incluso crear el carácter de una sociedad. Ejemplo, yo creo que todos estamos pensando lo mismo. Federico II de Prusia. Federico II de Prusia es claramente el ejemplo de esto, ¿ya? En el cual, si bien es cierto, era un déspota ilustrado y todo eso, pero obviamente va a establecer ciertos patrones, ¿ya? Y va a haber, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver en un momento más, elementos sociales que él los va a llevar al ejército. ¿Ya? Ahora, obviamente, para Barrett, la estrategia, para que sea exitosa, ojo, no depende tanto de los militares, sino que tiene que tener un control político eficaz. ¿Por qué? Porque resulta, ¿ya?, que, ¿qué ejemplo da? El de Moncle, el joven, con el Kaiser Guillermo II. Cuando le pregunta, oiga, pero ¿estás seguro que con la situación que hay de defensas en Bélgica, del deseo revanchista francés, ¿estás seguro que las tropas que tenemos para atacar Francia, primero no a lo mejor atacaremos Rusia y después Francia? Y Moncle, el joven dice, no se preocupe. Ausencia total de un control político. Y el resultado, todos lo conocemos. Ahora, las condiciones emocionales, sociales, culturales, determinan en una buena medida su mando político, su disposición de ir a la guerra, conducir la estrategia y, en un momento dado, conseguir la victoria. Y acá quiero centrarme en este texto. The Cognitive Challenge of War, Prusia 1806. ¿Ya? Este es uno de los últimos textos de Barrett y, a mi juicio, es el principal ejemplo de lo que él propone. ¿Por qué? Porque aquí, Barrett, ¿en qué se centra? Primero, se pregunta, ¿cómo puede ser que un país militarmente exitoso, ¿ya?, durante la época de Federico II, posterior a, ¿cuánto?, 30 años después, literalmente haya sido arrasado por Napoleón, primero una parte en Austerlitz y posteriormente en Jena-Auerstadt. Resulta que Barrett nos señala, y obviamente, que Prusia tuvo la enfermedad del vencedor. Tuvo este sentido de creerse que ya su sistema era infalible, que efectivamente ya no había forma de derrotarlos, ya que, no nos olvidemos, el sistema de sociedad prusiana aristocrática, Federico II lo traspasa al ejército. ¿Ya? Y obviamente eso, frente a la Gran Armée, queda anticuado, queda desfasado. De hecho, el propio Clausewitz va a decir que detrás de la bonita fachada, que era el ejército prusiano, todo lo demás estaba podrido. Más aún, sabemos que los prusianos, cuando obviamente viene la declaración de guerra, ante la Francia de Napoleón, ante la rey de Jena, por supuesto, hacen un acto totalmente provocador y sin sentido, que es afilar su espada frente a la embajada francesa en Berlín. ¿Ya? Entonces, obviamente, había todo un sistema, ¿ya?, que estaba obviamente anticuado y que obviamente no estaba preparado para enfrentar a Napoleón. Cuando viene el desastre de Jena, ¿ya?, el rey de Prusia se va a tener que dar cuenta que aquí está frente a una paradoja.
Porque por un lado, tiene que reformar el elemento militar. Pero por otro lado, si lo reforma, va a tener que entrar en cambios de estructuras sociales. Y no nos olvidemos que el elemento difusor de los ideales revolucionarios, que era el ejército napoleón. Por lo tanto, ¿cómo se enfrenta? Y ahí viene el título del libro, el desafío cognitivo. ¿Cómo yo, sociedad prusiana, me recupero del desastre, rearmo mi ejército, le doy nuevamente un valor, pero sin cambiar tanto la estructura al punto que yo no me permita tener una revolución en la misma Prusia? De esta forma, se va a generar un cambio en el ejército liderado por el rey, ¿ya? El cual va a aceptar la meritocracia. Van a bajar los oficiales aristócratas y van a subir algunos que a lo mejor no vienen de la aristocracia, pero que sí muestran capacidades para el mando. Y obviamente, el rey, y principalmente la reina, que tenía mucho más carácter, ¿ya? Va a dar una respuesta nacional a este desastre nacional. La modificación del ejército, al fin y al cabo, va a lograr unificar a la nación. Entonces, como ya habíamos dicho, Paret nos propone una especie de pasos a seguir. A lo mejor sería un poco pretencioso hablar de metodología, pero sí pasos a seguir para estudiar la estrategia militar. En primer lugar, Paret nos dice que hay que estudiar el contexto político, ¿ya? No nos olvidemos que la unión entre estrategia política va totalmente enlazada, ¿ya? Posteriormente dice que hay que estudiar las ideas legales y éticas de lo militar. Ahora, esto de ético obviamente va a la doctrina militar, a cómo los ejércitos usan sus armas, cómo emplean los cañones, cómo se llevan sus uniformes, cuáles son las formas, ¿no es cierto?, de emplear las insignias, todo eso, ¿ya? Y obviamente también va a la percepción social que el país tiene de su propio ejército. Obviamente, la situación internacional de los países en conflicto, la situación militar de los beligerantes, si es que obviamente Paret hace un análisis bien interesante acerca de, por ejemplo, que ya se veía en David Chandler, ya en el texto que hace sobre la batalla de Jena, sobre la situación de los cañones que tenía Prusia. Prusia, para la batalla de Jena, tenía más cañones que Napoleón, pero obviamente eran infinitamente menos poderosos y mucho más anticuados que los que tenía el ejército francés. Y también hay que ver la personalidad de los comandantes. En este sentido, Paret nos propone aplicar con bastante energía el método comparativo, ¿ya? Y obviamente la personalidad de los comandantes, acá, y voy a hablar bastante coloquialmente, incluso la farándula histórica sirve. Porque obviamente hay que buscar los elementos personales, ¿ya?, de un comandante. Todo eso lo afecta. Muchas veces hemos escuchado que el día de la batalla de Waterloo, Napoleón estaba con hemorroides. Entonces, para Paret, ese elemento sería importante para analizar Waterloo, estratégicamente. Y las conclusiones de estas ideas que quise compartir con ustedes el día de hoy son las siguientes. La primera es que tenemos, para comprender el fenómeno de la estrategia militar, que generar vínculos entre la realidad de la guerra, la batalla, los movimientos, todo lo demás, y obviamente también el contexto no violento. Porque querámoslo o no, la guerra afecta a todos los planos de la sociedad. Y eso Paret lo deja claro y obvio. Todos los que, ¿no es cierto?, hemos estudiado a lo mejor un poquito más este tema, sabemos que la guerra no es únicamente el movimiento de las tropas, sino que obviamente afecta a todos los planos de la sociedad. Afecta a los niños, afecta a las mujeres, afecta a la economía, la diplomacia, todo, ¿ya? Por lo tanto, entender la estrategia va más allá de entender una batalla. También Paret, y esto hace mucho hincapié, hay que evitar caer en la historia oficial disciplinante y heroica. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con textos que dicen la historia oficial de? Sin ir más lejos, hace poco me tocó revisar un libro norteamericano
la historia oficial de la batalla de la Ardenas. Y resulta que los soldados americanos fueron blancas palomas junto a las mujeres americanas. Pero la masacre de Malmedy, no, eso es, pero el más grande asesinato de toda la historia. Entonces, ojo con eso. Y, por favor, respecto de Chile, mejor no digo nada. Pero los textos de historiografía militar chilena, algo ya bastante hablamos ayer. Así que, unos libritos no, ya. Y obviamente, para Paré, esta historia oficial, ¿ya? Primero, y lo dice con todas sus letras, es falsa. ¿Ya? Llena de errores y obviamente es utilizable. ¿Por qué? Porque sirve para mantener moral, para mantener disciplina, pero no para hacer un análisis histórico como corresponde realmente. ¿Ya? Y obviamente una historia donde se plantea, como suele ser las historias oficiales, que hay buenos y hay malos, ¿ya? Obviamente eso no permite sacar conclusiones correctas. Otro ejemplo es, por ejemplo, la historia oficial que conversábamos ayer del Ejército de Chile, donde análisis hay poquísimo, ¿ya? Y obviamente, como, ¿no es cierto?, se conversaba ayer, los civiles son invisibilizados y O'Higgins prácticamente es una estratega al nivel de Napoleón, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, ahora, la guerra, dice Paré, tiene que ser explicada correctamente, ¿ya? Correctamente, es decir, hacer un análisis completo, ¿ya? No explicar únicamente, bueno, la guerra tiene algunas cosas económicas, algunas cosas sociales, no, sino que todo. Y finalmente, con esto termino, la clave, y ahí está la definición que, leyendo a Paré, podríamos dar de historia en la estrategia militar, es la explicación de cómo, ¿no es así?, se usa institucionalmente el poder expresado en la estrategia y la guerra. Es así entonces que también para el estudio de la guerra, por extraño que nos parezca, tenemos que incorporar lo cognitivo y también incluso los imaginarios. Muchas gracias. Bien, excelente presentación, ¿cierto? Las preguntas las vamos a dejar para una ronda completa hacia el final, ¿ya? Continuamos entonces con nuestro colega y compañero también, ¿cierto?, Cristian González.